Buen día mis niños y niñas, buen día familia que día a día nos acompaña. Iniciamos esta linda mañana, hoy martes 13 de octubre, con la importancia de las plantas en los ecosistemas en el área de ciencia y tecnología. Continuamos la semana 28, día 2 de Aprendo en Casa. Desarrollo de la actividad. Ayer iniciaste el estudio sobre de qué viven las plantas, centrándote en cómo son los procesos de fabricación de sus propios alimentos. Hoy analizaremos la importancia de estas en los ecosistemas. Nuestra meta es investigar para explicar la importancia de las plantas para los ecosistemas y la vida en nuestro planeta. Ahora vamos a empezar. Reflexiona sobre lo siguiente. Ya sabes que la planta fabrica sus propios alimentos. ¿Sabías que esa actividad que realizan es lo más importante para todos los seres vivos? ¿Por qué? A ver, vamos a recordar la fotosíntesis del día de ayer que estábamos realizando. Vean a la niña que observa su proceso de fotosíntesis donde la planta, vamos a agarrar el puntero y veamos. La planta, mediante su raíz, absorbe el agua y las sales minerales. Sus hojas, la energía del sol con el dióxido de carbono, y es así como en las hojas fabrican su alimento, que es la glucosa, y que el desecho en este caso es el oxígeno que lo expulsa y nosotros respiramos ese aire puro. Ahora sí, continuamos. A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos las preguntas de investigación de hoy y son: ¿por qué son importantes las plantas para el ecosistema? ¿Por qué son importantes las plantas para todos los seres vivos? Entonces, escribe una o dos posibles respuestas para las preguntas de investigación. Escribe al lado de cada respuesta una idea que la fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir. Veamos, yo creo que las plantas son importantes para el ecosistema porque, y niños, pues con todo lo que están informándose, ¿para qué creen que es importante la planta para nuestro ecosistema? Primero, veamos qué es un ecosistema. Y el ecosistema es un conjunto de organismos de una comunidad y su entorno, y está formado por los seres bióticos, que son los seres vivos, y los abióticos, que son los seres no vivos. Ahora sí, ¿por qué sería? Una de tus posibles respuestas, pues porque nos dan el oxígeno para respirar de todos los seres vivos del ecosistema. Y la idea que fundamente, pues, puede ser tus saberes previos o textos leídos. Ya ustedes van a ordenar sus ideas. Luego, yo creo que las plantas son importantes para todos los seres vivos. A ver, ¿por qué? Como hemos leído ayer, las plantas son los únicos seres que fabrican su propio alimento. Entonces ellos nos brindan el alimento. Ya pues, como vuelvo a recalcar, son los únicos seres que fabrican su propio alimento. Por eso se les llama en la cadena alimenticia productores. Por lo tanto, el hombre como los animales dependemos de la planta. Ahora ustedes ordenen sus ideas y escriban lo necesario para su respuesta con su idea que fundamente. Tus ideas son muy importantes. Por ahora tus respuestas son hipótesis. Necesitas investigar para poder validar y generar nuevas ideas que estarán basadas en evidencias científicas. Indagar para responder a las preguntas requiere que busques información, leas y analices al respecto.
anotes los datos que te ayudarán a responder y los interpretes. Y finalmente, elabores tus conclusiones. Veamos entonces qué acciones organizadas puedes realizar. Y dice, ¿qué haré primero? Puedes leer y reconocer el problema planteado. ¿Qué haré luego? Escribir tus hipótesis e ideas que fundamenten tu hipótesis. Ya ustedes vayan viendo qué es lo que van a escribir. ¿Qué haré después? Investigar más sobre el tema para que después ya des tu respuesta con base científica. Veamos. Son algunas indicaciones que puedo darle. Ustedes hagan la suya. Ahora, en tu portafolio tienes anotado lo que sigue en tu plan. Te alcanzamos una ficha de lectura como material que te servirá para informarte. La lista de los materiales o recursos que necesitarás. Y dice ahí, material 1, que es Verde es Lindo, que es la ficha de lectura que te estamos proporcionando. En el material 2 y 3 vas a escribir toda la información que has podido encontrar para dar respuesta a las preguntas de investigación, ya sea textos informativos, videos, fichas e imágenes. Ahora, lee la ficha Verde es Lindo. Veamos el texto. Les voy a ayudar a leer un poco, luego ustedes terminan, hacen su relectura, finalmente dan respuesta a sus preguntas dadas. Verde es lindo. ¿Sabes que un árbol es como un gran edificio de departamentos donde viven muchos inquilinos? Hace años se realizó un conteo de seres que habitaban en un árbol de encino y se descubrió que sobre él vivían 30 especies de aves, 200 especies de mariposas nocturnas y miles de insectos, todos en un solo árbol. Piensa en lo importante que es el árbol para los seres vivos que viven en él. Es incluso más importante que el edificio para las personas, porque además de ser un refugio, partes de él pueden servir de alimento. ¿Qué pasaría con los inquilinos si se quemara el edificio? Si lo derrumbaran o si algún elemento tóxico perjudicase el vivir de ese edificio, se quedarían sin casa y sin refugio, no podrían vivir. Eso mismo y mucho más les ocurre a los que habitan el árbol como aves, mariposas, insectos, etc. ¿Qué pasaría si no es uno, sino decenas o cientos o miles de árboles los que se queman o cortan? Podemos afirmar entonces que las plantas y entre ellas los árboles son importantes para los ecosistemas y por lo tanto son importantes para que podamos vivir sobre la tierra, porque si son depredados nosotros nos quedaremos sin oxígeno, porque son las plantas las que nos los proporcionan. A continuación veremos otros aspectos por los que son importantes las plantas. ¿Qué es el ecosistema? Un ecosistema es el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno. Observa el dibujo, en él vemos o vamos a ubicar primero al entorno del ecosistema. Este está formado por el suelo, el agua, la luz solar y continuamos. Ahora imaginémoslos rodeados de la atmósfera donde soplan los vientos, rondan las nubes que traen las lluvias y todos a una determinada temperatura que varía según el mes, la hora del día y el lugar. Pues bien, todos estos elementos que conforman el entorno son el componente abiótico del ecosistema, es decir, niños, los seres no vivos. Ubiquemos ahora a los organismos de la comunidad. En la imagen puedes ver a las plantas que viven tanto en el suelo como en el agua. Ahora imaginemos también presentes a los insectos, conejos, zorros, serpientes, etc. Y en el agua también a los peces y otros animales acuáticos. Por último, imaginemos a unos pequeños hongos y otros seres microscópicos presentes en el suelo y el agua. Todos estos conformantes de la comunidad del ecosistema son los seres vivos o el componente biótico del ecosistema.
Entonces, niños, ya estamos viendo aquí que el ecosistema está formado por los seres vivos y no vivos. Pero ni los seres abióticos ni los bióticos están quietos. El aire se mueve y arrastra las nubes y mueve las aguas. Los ríos corren, el suelo se mueve, las rocas ruedan cerro abajo, etc. Y los seres bióticos se mueven para buscar alimento y reproducirse. 2. La cadena alimenticia. Observa el gráfico de la cadena alimenticia. Ahí se representan a los seres vivos del ecosistema, quienes establecen relaciones entre ellos. Una de esas relaciones representadas por las flechas es la denominada relación trófica, que se da en la cadena alimenticia, que significa quién se alimenta de quién. Por ejemplo, el saltamonte come al pasto, la rana se come al saltamontes, la serpiente se come a la rana y el halcón se come a la serpiente y también a la rana. Finalmente, cuando todos ellos mueren, unos seres se encargan de pudrir sus cadáveres para alimentarse de los restos. Son los descomponedores. En esta cadena puedes distinguir a los seres vivos como productores, consumidores y descomponedores. Así pues, en el ecosistema, la cadena trófica tiene por objeto que los seres vivos que la conforman puedan intercambiar materia y energía entre ellos y con el entorno. Bien, niños, entonces observemos nuevamente esta cadena alimenticia. Tenemos a las plantas, que son los productores, los únicos que elaboran su propio alimento. Y vienen aquí los consumidores primarios, que son los herbívoros que comen a las plantas. Luego los consumidores secundarios, que son los carnívoros que se comen a los primarios. Luego los consumidores terciarios, que vienen a ser los depredadores, que se comen a los consumidores secundarios, que vienen a ser los carnívoros u omnívoros. Y también estamos aquí con los consumidores finales, que son los carroñeros, que comen al animal también ya muerto. ¿Ve? Aquí que está muerto y se lo comen. Ahora, luego también ya vienen, acá están los descomponedores, ¿no? Que se habla de ellos. Ahora sí, continuemos. Las plantas. ¿Por qué son importantes? Las plantas tienen una gran importancia en el ecosistema. Entre otras razones, destacamos las siguientes. Primero, forman parte del ecosistema. Ustedes, niños, van a leer. Luego, dan origen al ecosistema. ¿Cómo se genera el ecosistema? Veamos, niños. Ustedes van a leer y observemos acá. Dice que primero tenemos acá un terreno abandonado. Luego ahí solo van a crecer pequeñas plantitas, están viendo, crecimiento de pequeñas hierbas silvestres. Después de mucho tiempo van a crecer árboles, dice coníferos, aquí están los pinos. Y al final, ya mucho tiempo después, crecerán árboles robustos que van a formar los bosques. Esta clase de cadena se llama sucesión y estas pueden tardar cientos de años. Después de esta primera sucesión, las plantas crecen y se producen más cantidad de materia vegetal. Ahí puede haber pocos consumidores porque no hay todavía mucha comida. Cuando el ecosistema llegue al máximo de su crecimiento, el clima del ecosistema, recién podrá haber más consumidores. Ahora ustedes, niños, continúen leyendo. El ecosistema puede perderse por diversas causas. Luego también, al principio, los ecosistemas siempre son simples. Y el 3.3, la vida en el ecosistema depende de las plantas. Ahí estamos viendo la fotosíntesis. Vuelvan a leer para recordar lo de ayer también. Luego, segundo, dice porque la vida en la tierra depende de ellas. Bien. Entonces, niños, continuamos a la siguiente. Hagan su lectura y relectura. Nosotros comemos todo lo que procede de los vegetales. Veamos por qué. Primero comen los herbívoros que toman
e incorporan en sus cuerpos el alimento elaborado por las plantas. Por ejemplo, el conejo come la zanahoria o las larvas del cangrejo comen pequeños organismos vegetales que flotan en el agua. Ahí estamos viendo los herbívoros que son devorados por los carnívoros. Veamos u observemos en la lámina. Aquí, niños, les he puesto dos pequeñas láminas donde vemos pues que primeramente las plantas, que son los productores, hacen su fotosíntesis para elaborar pues sus alimentos. De ahí viene el conejito, que es un consumidor primario, que viene a ser el herbívoro que ya hemos hablado, come las plantas. Luego aquí en este caso está la serpiente como consumidor secundario, que se come al herbívoro, que es un animal ya carnívoro. Luego acá viene el consumidor terciario, que viene a ser acá, bueno, está un águila que se está comiendo a la víbora o serpiente, y pues esta águila también viene a ser aparte de depredador, este es un carroñero también, porque come animales muertos, como el cóndor. Ahora, a esto se refiere pues la cadena alimenticia que estamos viendo acá. Así pues dice, cuando los humanos comemos carne de algún animal, esta procede de un animal que se ha alimentado de hierbas, y cuando comemos alimentos vegetales, estos han sido producidos directamente de las plantas. Entonces de la planta deriva todo, por eso es muy importante la planta para nuestro ecosistema, para nuestra supervivencia. Aquí tenemos una lámina pequeña también de ecosistema que dice: son lugares de la naturaleza donde se encuentran seres vivos como los pájaros, insectos, plantas, venados, etc. El medio que los rodea, el agua, el aire, el suelo y las relaciones que existen entre ellas. Por eso que estaba diciendo pues que el ecosistema está formado por los seres vivos, que son los seres bióticos, y los seres no vivos, que son los seres abióticos. Ahora sí, vean las referencias bibliográficas para que luego concluyan con su texto que se les va a pedir. Aquí estamos viendo curso de ecosistemas y políticas públicas, tipo de ecosistemas, la fecha, la nota sobre el autor. Ahí está el autor, Howard T. Odum, biólogo y ecólogo, dice. Entonces, niños, ya con todo esto van a poder desarrollar las fichas que se les va a dar. Completa el siguiente cuadro luego de leer, mediante el cual explicarás sobre el ecosistema y la importancia de las plantas. Veamos. Aquí dice: el entorno del ecosistema está formado por los componentes abióticos y los componentes bióticos. Dentro de los componentes abióticos vemos pues que son todo aquello que no tienen vida y están en nuestro entorno, por ejemplo el suelo, la roca, el agua, luz, el viento. Ahora, entre los componentes bióticos son pues todos los seres vivos que interactúan, como la fauna y la flora, o sea, los animalitos y las plantas. También están pues los hongos, los seres microscópicos, pues que están presentes en el suelo y en el agua. Ahora dice: forman la cadena alimenticia. Ya se ha visto eso en las láminas. Empezamos con los productores. Ahí pues en los productores son las plantas, que se les llama así porque ellos producen su propio alimento. Luego vienen los consumidores primarios. ¿Quiénes son los consumidores primarios? Son pues los herbívoros, como el conejo, la vaca, saltamonte. Son todos los animalitos que comen hierba. Luego vienen los consumidores secundarios, que son los carnívoros, que se comen prácticamente a los herbívoros, como la rana, perro, gato. Luego vienen los consumidores terciarios, que son pues los depredadores, como ahí sería pues el león, tigre, puma, guepardo. Luego viene acá los finales, que son los carroñeros, sería pues, ¿no? También ahí depende la cadena alimenticia, pues vemos variadas. Aquí, por ejemplo, también ahí tenemos a los carroñeros, el águila, halcón, cóndor. Y luego ya vemos acá a los descomponedores, que ellos comen pues que son las bacterias y los hongos.
Aquí vemos entonces también las plantas son importantes. ¿Por qué? A ver, ustedes complétenlo eso. Continuamos. Seguimos aprendiendo. Ahora sí estás en condiciones de escribir una respuesta con mejor argumento a las preguntas de investigación. La información científica me permite decir que las plantas son importantes para el ecosistema y ustedes ya con todo lo leído respondan ahí. Luego, la información científica me permite decir que las plantas son importantes para todos los seres vivos y respondan. ¿Recuerda la meta? Investigar para explicar la importancia de las plantas para los ecosistemas y la vida en nuestro planeta. Ahora reflexiona y responde las preguntas. ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto. Así que lo vas a encontrar en tu ficha de trabajo. Luego, ¿qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? Respecto al proceso de investigación, ¿cómo te ayudó a lograr la meta? ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a las preguntas de investigación? Porque escribe toda tu respuesta aquí brevemente en uno solo. Continuamos. Y llegó el momento de la autoevaluación. Autoevalúate, marca con un check sí o no según corresponda. Veamos aquí, los criterios para evaluar son: investigué para responder a la pregunta de investigación, y ustedes ya coloquen un check y termínenlo. Ahora, si tienes algún no, revisa la información de la ficha nuevamente y corrige o completa según lo que necesites, niños, y así puedas concluir bien tu actividad de hoy. Ahora, evalúa también a la fuente de información. Veamos aquí el nombre del autor o nombre de la entidad. Entonces, niños, para esto ustedes se van a ir a la referencia bibliográfica para que puedan ayudarse. Y ya saben pues que el autor ahí decía Howard, que era un biólogo, pero ustedes pongan ahí nombre y apellido y luego completen esta ficha, que es la fuente de la información, la identificación del autor y también la información del autor. Y llegamos al final. Analiza tu aprendizaje. Las plantas son importantes porque nos proporcionan oxígeno para respirar. Han cambiado la composición de la atmósfera hace millones de años, proporcionando el oxígeno que hoy respiramos todos los seres vivos. Y los humanos, al igual que el resto de los animales, nos alimentamos de plantas y sin ellas no podríamos vivir. Es decir, que somos dependientes de su existencia. Y es así, niños, como hemos culminado nuestra actividad del día de hoy. Por eso va para ustedes, como siempre, mis felicitaciones con su medallita del saber. Yo los espero por el grupo para cualquier indicación. Y desde ya, un abracito cariñoso a cada uno de ustedes y a sus familias. Nos vemos.